Shalom, saludos amigos, bienvenidos a la escuela hebraica en la que les invitamos a unirse a nosotros en un estudio, un análisis de las Sagradas Escrituras de Israel. Habla para ustedes José Álvarez Rivera y nuestro tema de hoy será el capítulo 7 de las profecías de Daniel. Estamos tocando someramente estas profecías porque hay mucho material aquí para estudiar, mucho material que se pudiera analizar, pero la tocamos por encima someramente para dar una idea de lo que habla, de lo que trata estas profecías, y invitamos a cada estudiante, a cada participante a que estudie ese libro por sí mismo. No estamos considerando, como dije antes, todo el libro de Daniel, sino solamente algunos capítulos. Ya consideramos el capítulo 2, que habla de la visión o el sueño que tuvo Nabucodonosor y que representa el desarrollo histórico de los 4 imperios mundiales. Entonces el capítulo de hoy, que es el capítulo 7, tiene básicamente el mismo tema, pero presentado de una manera diferente. Vamos a leerlo rapidito. Leyendo ahora de la versión Reina Valera tradicional. En el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, ese es el tema de hoy, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ese anciano es el Padre, Yahweh, el Todopoderoso, y esta escena es una escena de juicio. Verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad sobre todo esto, y me habló.
y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Así que el mismo ángel ofreció la interpretación de la visión, aunque es una interpretación somera, ¿verdad? No es completa, pero dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Son los mismos cuatro imperios del sueño de Nabucodonosor. Verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ese es el mismo reino representado por las piernas de hierro de la imagen. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me abandonaron, me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Así que tenemos aquí una visión ya no de rey de Babilonia. Todavía Daniel está allá en el cautiverio, pero ya no gobierna Babilonia, ya no domina Babilonia el mundo de aquel tiempo, sino que ahora está, dice aquí el principio de la lectura, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Lo que quise decir es que ya no gobierna Nabucodonosor, todavía está en Babilonia, pero ya no gobierna Nabucodonosor. Entonces tiene una visión muy especial en la que ve 4 bestias que surgen del mar. El mar representa las naciones, los pueblos, gente, ¿verdad? Eso lo dice en otras visiones, en otros pasajes de la Escritura. Entonces estas 4 bestias que surgen del mar, ese simbolismo significa que estos 4 reinos representados por las 4 bestias son gobiernos humanos. Son gobiernos de calidad humana, o sea, humanos, terrenos, que no tienen conexión con el cielo, con el reino del cielo, ¿verdad? Y esas 4 bestias, pues resumiendo, la primera bestia es Babilonia, ¿verdad? Ya estamos resumiendo mucho porque el estudio pasado ya especificamos todos esos detalles con relación a la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, y esto representa lo mismo, solo que con otros detalles. Y hoy vamos a recalcar solamente en la cuarta bestia. ¿Okay? La primera bestia representa Babilonia. Ya hemos comentado bastante sobre eso. La segunda bestia representa el reino de Medo-Persia, y eso se cumplió así, según lo vio Daniel en la visión. La tercera bestia representa el reino griego, ¿verdad? Especialmente dirigido por Alejandro el Grande, que se dividió en 4, ¿verdad? Usted sabe que a la muerte de Alejandro, el reino de Grecia se dividió en 4 y lo asumieron sus 4 generales principales. Y la cuarta bestia, todos los intérpretes entienden que se
aplica o se cumple en el Imperio Romano, ¿ok? Roma y su imperio. Una, una visión interesante, o parte de la visión interesante, es el asunto de, primero, de la identidad de la cuarta bestia y de la identidad del Hijo del Hombre. Eso es lo que vamos a recalcar hoy. En primer lugar, la identidad del Hijo del Hombre es bastante clara, adelantándome un poco. Dice que vino ante el anciano de días un Hijo de Hombre. Basado en esa frase, es que el Mesías adquirió ese título, ¿verdad?, honorífico, simbólico del Hijo del Hombre. O sea, de ahí en adelante, específicamente de ahí en adelante, en Israel, en el pueblo hebreo, cuando se hablaba del Mesías, se lo llamaba el Hijo del Hombre, ¿eh? Y no es casualidad que Yahushua, cuando viene y se presenta como el Mesías, él, cuando habla de sí mismo, dice el Hijo del Hombre, ¿eh? Cuando va a decir algo sobre él, en vez de decir yo, dice el Hijo del Hombre. Y eso lo identifica con el Mesías, porque el Mesías está identificado con esta visión. El concepto mesiánico en la mente de los rabinos judíos antiguos estaba identificado con la visión de Daniel, en la que él vio como un hijo de hombre que se acercaba al anciano de días, que es Yahweh, obviamente el anciano, para este juicio. Entonces los rabinos antiguos entendían, y hasta el día de hoy muchos entienden, aunque otros difieren, que este hijo de hombre que se menciona en esta visión de Daniel 7 representa o es el Mesías. Ahora, dice ahí que se presenta ante el anciano de días y es para juicio, porque entonces dice que el juez se sentó, ¿eh? El anciano de días estaba de pie cuando el Hijo del Hombre se acerca a él. Entonces se sienta, porque lo dice así el pasaje, el juez se sentó y se abrieron los libros, ¿eh? Quiere decir, esa es una escena que describe de manera simbólica el juicio que habría de venir sobre esos 4 imperios mundiales representados por las 4 bestias en esta visión en particular, ¿eh? Entonces, el otro punto de identificación importante es la identidad de la cuarta bestia, precisamente. Ese es el punto central o más importante, digamos, más sobresaliente en esta parte de la profecía. ¿Okay? Vamos a resumir otra vez todos los puntos principales. Babilonia. Dice que se le representa con un león con alas de águila. Eso esa fue una descripción muy acertada para este imperio, porque Babilonia fue un imperio que se impuso sobre el mundo de una manera muy rápida, y por eso se le describe como un león, pero con alas de águila. Un león por ser un imperio fuerte, ¿verdad? Un imperio poderoso. El rey de la selva es el león, y el rey del mundo en aquellos tiempos era el imperio babilónico. Incluso en el sello real de Babilonia se utilizaba el león como símbolo, ¿verdad? El segundo imperio, que es Medo-Persia, se representa aquí por un oso que se alzaba de un costado más que del otro. Fíjense qué interesante. El oso que Daniel vio en esta visión, un sueño-visión, las dos cosas, aparentemente fue un sueño, pero fue una visión. Dice que el oso se recostaba, o se alzaba de un costado más que del otro, o sea que al caminar, caminaba así, como cojeando, o que se alzaba de un lado más que del otro. Y eso tiene su sentido. ese detalle implica que ese reino, representado por el oso, iba a estar compuesto, y así fue, por 2 reinos, o sea, un reino compuesto por 2 reinos, pero que uno de esos 2 reinos iba a ser más fuerte, ¿verdad? O más poderoso, o mayor, o más importante que el otro. Y así fue. El imperio persa, ¿verdad? Que la unión de los medos y los persas, el elemento persa fue siempre más fuerte que el otro. ¿Okay? El imperio persa, o el reino persa, al unirse con el reino de los medos, pues unificaron ese sistema y se llama el imperio medo-persa, pero el imperio persa o el reino persa siempre fue más fuerte que su otra parte.
Y eso estaba muy interesantemente representado en esta figura, ¿verdad?, del oso que se levantaba de un lado más que del otro. Y el siguiente es el reino de Grecia, que está representado por un leopardo. Algunas versiones dicen tigre. No es muy seguro la identificación de este animal. Leopardo o tigre, dice que con 4 alas de ave y con 4 cabezas. Ajá. El hecho de que tiene 4 alas de águila en vez de 2 representa, y así se cumplió en la profecía, de que este reino representado por el, por el leopardo, que es Grecia, se impondría sobre la humanidad de una manera muy rápida, más rápida todavía que Babilonia. Eso es lo que representa el hecho de que tiene 4 alas. Como cuando dimos el estudio sobre los ángeles, mencionamos que esas alas que se describen en la Biblia sobre en cuanto a los ángeles son simbólicas, ¿verdad? No necesariamente porque ellos tienen alas literales. Ellos no necesitan tener alas para volar, sino que en las visiones o en las representaciones de los ángeles y de los seres celestiales en general, se les describe algunos con 2 alas, otros con 4 alas, incluso otros con 6 alas. Y eso es un símbolo simplemente de autoridad. En el sentido de que los que tienen 2 alas tienen menos autoridad o menos poder tal vez que los que tienen 4 alas. Y los que tienen 4 alas tienen menos poder o menos categoría que los que tienen 6 alas. Hablando de querubines, serafines y todos esos espíritus celestiales que son diferentes en categoría y en jerarquía, y eso se representa en las visiones por medio de alas. Y finalmente en el escalafón de categorías de los ángeles están los Ishim, que son los de más abajo, los de inferior categoría, que no se los representa con alas, como el que luchó con Jacob, ¿verdad? Todo el mundo lo llama el ángel. Jacob luchó con un ángel, e incluso en las escrituras a veces se le identifica así, pero en realidad cuando se presenta la escena, dice que fue un varón que se le presentó a Jacob y luchó con Jacob. Y un Ish, que es lo que, como se dice en hebreo, es según la tradición hebrea, es la categoría inferior o más inferior del orden de los ángeles o de los seres espirituales en general. No todos son ángeles en el cielo. Ok, y aquí se presenta este leopardo con 4 alas. Quiere decir que tenía una categoría superior o quizá una velocidad. En este caso representa velocidad, ¿verdad? Mayormente. Quiere decir que Grecia se impuso con una velocidad increíble. ¿Se acuerda que en la vez pasada hablamos de cómo los ejércitos de Medo-Persia fueron derrotados por Grecia de una manera extraordinaria y rápida? No sé si lo mencionamos, pero fue así según la historia. Y también dice que consta de 4 cabezas. Entonces Daniel se preguntaría, ¿y por qué ese leopardo tiene 4 cabezas? Daniel mismo no entendió eso. Yo no estoy diciendo que Daniel se propuso esa pregunta. Yo estoy suponiendo que Daniel se preguntaría por qué 4 cabezas. Y Daniel mismo no entendió, porque así era que lo que sucedía comúnmente. Los profetas recibían visiones y muchas veces ellos mismos no entendían lo que estaban viendo, ¿verdad? Simplemente ellos describieron lo que estaban viendo, pero no siempre entendían el sentido de todo. Y el ángel en este caso le explicó algunas cosas, pero no le explicó todos los detalles. Entonces nosotros ahora entendemos mejor que Daniel el significado de todas esas visiones, no porque tengamos más sabiduría que Daniel, sino porque tenemos la ventaja de ver el cumplimiento de esas profecías en la historia de este mundo. Entonces, al ver cómo se desarrolló la historia del levantamiento, el surgimiento y la caída de esos 4 imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, entonces podemos darnos cuenta del significado de cada uno de los detalles que se presentan en esa visión. Y las 4 cabezas mencionadas en Daniel 11:3, obviamente, se cumplieron en la división del reino de Grecia, ¿verdad?
cuando muere Alejandro el Grande, que fue el gran campeón de Grecia, el gran general y emperador, que puso a Grecia como el primer imperio mundial de ese tiempo, de su tiempo. Cuando muere Alejandro el Magno, que murió de hecho a una edad joven, según dicen algunos historiadores, murió de una borrachera, le gustaba mucho la tequila, aunque en aquel tiempo no se llamara así, ¿verdad? Le gustaba mucho el ron y murió joven de una borrachera, dicen. El asunto es que murió Alejandro Magno y fue en ese tiempo, al él morir, su reino se dividió en cuatro. Él tenía cuatro generales, ¿verdad? Y sus cuatro generales principales ahí se enfrascaron en una lucha de poder, ¿verdad? Y finalmente se dividieron el reino entre ellos cuatro, ¿ok? Y entonces los cuatro reinos en los que se dividió el reino de Grecia fueron Macedonia, Tracia, Siria y Egipto. Y el más importante de esos cuatro para efectos nuestros y de nuestro estudio de Daniel es el de Siria. Después vamos a ver por qué. Cuando entremos al capítulo 8, que es el próximo tema para la próxima semana, vamos a ver por qué es importante más el reino de Siria, porque ahí se desarrolla el cumplimiento del capítulo 8 de Daniel. ¿Ok? De este imperio, Grecia, se dice en Daniel 2:39 que dominará sobre toda la tierra. Y eso fue no solamente así en el sentido físico. Eso fue así, es así. En el sentido cultural y en varios otros sentidos, religioso también. Porque el imperio griego tuvo una influencia tan grande en el mundo, hermanos, que aún culturalmente es incluso a veces inevitable que nosotros hablemos griego. ¿Por qué? Porque nuestros idiomas, sea que usted hable español, inglés o el idioma que hable, hasta en hebreo, todos los idiomas, o por lo menos casi todos, han sido influenciados tanto por el idioma griego que hay muchas palabras en nuestros idiomas que son palabras griegas y mucha gente ni lo sabe que están hablando en griego cuando dicen esas palabras, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, telemetría, eso es una palabra griega. Televisión, al menos es una palabra griega mezclada con latín, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí nuestro idioma español está tachonado de palabras griegas. Y no solamente palabras, conceptos griegos han permeado prácticamente todos los idiomas del mundo, ¿verdad? O la mayoría al menos. Incluso esos conceptos como de que el alma es inmortal, nos viene de Grecia también. Los grandes filósofos griegos le enseñaron eso al mundo, aunque ese concepto venía desde mucho antes, ¿verdad? De Babilonia, pero Grecia difundió de una manera increíble todos esos conceptos religiosos paganos en algunos casos, ¿verdad? Como el que ya hemos mencionado de la inmortalidad del alma y muchos otros. En ese sentido también se dice que Grecia, ese imperio griego, dominaría toda la tierra, ¿ok? Y así fue, así fue. Grecia, en términos de eso que estamos hablando ahora, todavía domina en el mundo. Todavía domina, todavía es casi, bueno, no diría imposible, pero es muy difícil hoy día hablar español sin usar alguna palabra griega. ¿Ok? Incluso el nombre que el mundo entero le da al Mesías, cuando le llaman Jesús, están hablando griego. Sí. Cuando usted dice Jesús, está hablando griego, ¿verdad? Esa forma de ese nombre es una forma griega. Cuando dice Cristo, cuando usted dice Cristo, usted está hablando en griego, ¿verdad? Así es que se traduce al griego la palabra hebrea Mashiach. Entonces, Mashiach significa el ungido, eso es en español. Pero cuando usted lo traduce al griego, entonces significa Christos. ¿Ve? Christos es como se dice en griego. Entonces, cuando
pasa a través de las traducciones de la Biblia, pasa al español. La gente, los traductores lo transliteraron como Cristo. Un error, porque debieran haberlo traducido, ¿verdad?, como el Mesías. Perdón, debieron haberlo traducido como el ungido, o si no, debieran haberlo transliterado del hebreo como el Mashiach o el Mesías, al menos, que es la forma aramea. Así que Grecia domina toda la tierra, hermano. Todavía domina el imperio griego sobre toda la tierra. En ese sentido, ¿verdad?, cultural. Por ejemplo, tenemos las Olimpiadas. Se celebran en el mundo las Olimpiadas. Eso es una influencia griega. Eso nos viene de las Olimpiadas griegas de aquellos tiempos antiguos. Cuando se hacían esas competencias en honor a los dioses griegos del Olimpo, ¿verdad? El Olimpo, que era la morada de los dioses, ¿verdad?, griegos. Entonces, de ahí viene la palabra Olimpiadas. Y hasta el día de hoy se celebran. Entonces, por ejemplo, los judíos en Israel celebran esos juegos, pero le han cambiado el nombre y ahora ya no le llaman las Olimpiadas en hebreo, sino que le llaman las Macabiadas. ¿Ok? Bueno, esos son algunos ejemplos de cómo Grecia, el imperio griego, aún hasta el día de hoy domina, ¿verdad? Al menos culturalmente, domina en el mundo. Eso no quiere decir que tiene el dominio primario, ¿verdad?, pero sí tiene cierto dominio, cierto grado de dominio. Entonces viene después de esa bestia, la próxima bestia que no tiene nombre. ¿Okay? ¿Quién sabe si lo que vio fue un dinosaurio? Algunas personas que dibujan estas bestias, algunos lo dibujan como un dinosaurio. No se sabe cómo era exactamente, ¿verdad? No se presenta un nombre en la escritura para esta bestia cuarta. Entonces, como no hay un nombre, como decir leopardo, león, elefante o lo que sea, entonces el que escribe no encontró palabras, no encontró un nombre para identificar a esta cuarta bestia, por lo tanto solamente la describe. Dice que era una bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Así que el carácter de uno de los imperios se manifiesta por la naturaleza del animal con el que se representa en esta visión. Por ejemplo, el león devora, ¿verdad? El oso aplasta. El leopardo se abalanza sobre su presa rápidamente. Pero la cuarta bestia es tan terrible, tan brutal, que resulta imposible describirla con exactitud, ni siquiera mediante la figura de un animal. Por eso el salmista, el profeta se queda espantado ante esa visión de esa bestia. Y la representa simplemente por esas palabras, ¿no? Una bestia espantosa y terrible. Y también dice que es muy diferente en el verso 7. Y en el verso 19 también dice que es muy diferente de todas las demás. Así que la descripción o la interpretación de esta bestia nos viene dada en la sección que abarca los versículos 23 al 26. Y se puede resumir de esta manera. Número 1, esa bestia hará lo que otros animales juntos hicieron. O sea que esa bestia es entonces un compendio del carácter y la obra de las otras tres bestias anteriores. Segundo punto, será un reino más grande que los anteriores. Estamos hablando de Roma ahora, Roma, la cuarta bestia. Tercero, será un reino diferente de los anteriores, versículos 7 y 19. Y cuarto, será un reino cruel, porque en el verso 19 dice, las obras hollaba con sus pies. Esa bestia espantosa y terrible dice que pisoteaba todas las obras de las demás con sus patas, sus pies, ¿verdad? O sus patas. Y en quinto y último lugar, esa bestia engendrará otros reinos. Porque en el verso 7 y en el verso 24 dice, que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ajá. ¿Qué significa? O sea, ¿de dónde se deduce que se levantarán 10 reyes? Porque esa bestia, que es espantosa y terrible y diferente a todas las demás,
tiene 10 cuernos, ¿verdad? La bestia en esa visión, la cuarta bestia, tiene 10 reinos. Y la mayoría de los comentadores de las escrituras concuerdan en que esos 10 cuernos hacen referencia a una segunda fase de la historia del reino representado por esta cuarta bestia, ¿verdad? Y se hace hincapié en este caso no tanto en la sucesión de esos 10 reinos, como por el contrario en la contemporaneidad. Quiere decir que esos 10 reinos existirían a la misma vez, serían contemporáneos, ¿eh? Quiere decir que los 10 cuernos existen entonces durante una segunda fase de la historia del imperio que está representado por esa cuarta bestia, y ya hemos dicho que representa a Roma. Por lo tanto, Roma, el imperio romano, según la descripción de esa bestia, habría de consistir de dos fases. El imperio romano original, que es una bestia salvaje, cruel, imponente, terrible, pero que esa bestia, ese reino, sería entonces más tarde dividido, o disminuiría su poder y se dividiría en otros 10 reinos, y que cada uno de esos reinos heredaría algunas cualidades de esa bestia original. En otras palabras, Roma se dividió, eso es historia. Roma se dividió en 10 reinos originales, ¿verdad? Que está representado por los 10 cuernos. Voy a sacar aquí un diagrama que nos especifica, ¿verdad? Y esto quizás es de conocimiento común para muchos de ustedes, pero algunos quizás no sepan cuáles son los reinos menores en los que se dividió Roma. Roma se dividió, claro, primero se dividió en dos, ¿no? Roma occidental y Roma oriental. Pero la Roma occidental, que fue la que prevaleció, se dividió en 10 reinos menores, ¿okay? Y son los siguientes. Vamos a mencionar el nombre del reino primero y al lado el nombre del país moderno, digamos el nombre moderno del país que surge de ese reino pequeño. O sea, originalmente cuando Roma se divide en esos 10 reinos menores, estos son los nombres. Primero, los francos. Los francos, que de ahí viene Francia. Segundo, los alemanos, que de ahí viene Alemania, ¿verdad? Los lombardos, de ahí viene Italia. Los suevos, de ahí viene Portugal. Los anglosajones, de ahí viene Inglaterra. Y Estados Unidos desciende de Inglaterra también. Los burgundios, de ahí viene Suiza. Los visigodos, de ahí viene España, ¿verdad? Los españoles y los que descendemos de los españoles provenimos de los visigodos. Fueron de las tribus bárbaras en las que se dividió este imperio romano. El 8 es los érulos, de ahí viene Italia también. De los érulos, al igual que los lombardos, surge Italia. El 9 son los vándalos y el 10 los ostrogodos. Lo que pasa es que esos últimos 3 reinos fueron se extinguieron, desaparecieron. Y fíjense que eso estaba representado en esta visión, porque dice ahí que de esos 10 reinos surgió en la visión de la cuarta bestia. De entre los 10 cuernos de la cuarta bestia surge un cuerno pequeño. Y dice que ese cuerno pequeño derriba otros 3 cuernos. No olviden ese detalle. Todo eso se cumplió, hermanos, en la historia de Roma al pie de la letra. Una vez que Roma se divide en esos 3 reinos, uno de ellos, o surge ahí un cuerno pequeño que elimina 3 de los demás reinos. Y cuando analizamos la historia, nos damos cuenta que los 3 reinos que fueron eliminados, ¿verdad?, representados por los 3 cuernos que fueron eliminados por el cuerno pequeño, fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esos 3 son extintos, están extintos, ¿verdad? Los érulos eran parte de Italia, los vándalos eran de África,
y los ostrogodos eran parte de Italia también. Y fueron reinos pequeños que fueron eliminados. ¿Quién los eliminó? Los eliminó, según la visión, el cuerno pequeño. ¿Ve? En la visión, el cuerno pequeño es el que elimina 3 de los cuernos de los 10 cuernos. Entonces, cuando vamos a la historia y vemos el cumplimiento, notamos algo interesante, que a algunos cristianos no les gusta que hablemos de esto, ¿verdad? Pero hay que decirlo. Esos 3 reinos menores en los cuales se dividió el Imperio Romano, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, fueron eliminados por el papado de Roma. ¿Por qué? Interesantemente, esos 3 reinos, ¿verdad? Esos 3 reinos menores, pequeños, érulos, vándalos y ostrogodos, eran reinos arrianos. ¿Okay? Reinos arrianos. Todo esto, nada de esto lo inventamos nosotros, esto es historia. Esos 3 reinos arrianos fueron eliminados por el sistema papal de Roma, que era el que imperaba en ese tiempo, porque eran arrianos. Y arrianos quiere decir que el cristianismo que ellos practicaban y enseñaban tenía una doctrina diferente al cristianismo que enseñaba Roma. ¿Ve? Específicamente en términos de la Trinidad. Ya para este tiempo la Trinidad estaba entronizada, quiero decir, la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad ya estaba entronizado en la iglesia cristiana como el dogma principal de la iglesia. El dogma quiere decir la enseñanza que no se puede cambiar, en el sentido de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y esos 3 conforman un solo Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad. Pues hubo muchos obispos cristianos que no estaban de acuerdo con eso. Y difundieron la otra idea, que es la de la unicidad, los unitarios, ¿verdad? De que hay un solo Dios, que es el Padre. Y entonces esos 3 reinos menores se convirtieron porque todos esos reinos eran paganos originalmente, ¿verdad? Pero una vez entrado el cristianismo, se convirtieron al cristianismo. Pero estos 3 reinos, érulos, vándalos y ostrogodos, se convirtieron a esa forma de cristianismo que hoy se le llama arrianismo, porque eran unitarios. Y entonces el sistema papal, que era trinitario, combatió esos 3 reinos y los eliminó. Esos 3 reinos, en términos de poder, de gobierno, quedaron eliminados, ¿verdad?, por el sistema papal romano de aquel tiempo. Eso fue por los años 493. Por ejemplo, los érulos fueron eliminados más o menos por los años 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. ¿Okay? Así que los érulos, vándalos y ostrogodos fueron destruidos, eliminados por el cuerno pequeño de Daniel 7:24. Y entonces, si eso fue así, si el cuerno pequeño que elimina a 3 otros cuernos se cumple en el hecho de que el papado eliminó esos 3 reinos arrianos, que fueron los érulos, vándalos y ostrogodos, entonces, ¿cuál es la identificación aquí? ¿Cuál es el link? Como dicen en inglés, ¿cuál es el enlace? ¿Cuál es la relación? Que el papado, el sistema papal, no un individuo, no un hombre, el sistema papal, entonces es el cumplimiento del cuerno pequeño de la 4ª bestia de Daniel 7. ¿Okay? Esa es la conclusión, esa ha sido siempre la conclusión de incluso los intérpretes protestantes de los siglos anteriores, de los siglos antiguos. Hoy día muchos protestantes están cambiando esa posición, ese entendimiento, y están dejando a un lado esa interpretación en favor de otra interpretación dispensacionalista fomentada por la Biblia anotada de Scofield, ¿verdad?, en la que le da otra interpretación a estas cosas del cuerno pequeño, y lo proyectan hacia el futuro, como el cuerno pequeño del futuro, del antimesías o el anticristo, como ellos le llaman. No, la visión de Daniel 7 se cumplió ya, en gran parte.
El cuerno pequeño surgió ya. El cuerno pequeño de esa visión, ¿verdad?, de la cuarta bestia, es el sistema papal cristiano. Y hay muchos detalles que pudiéramos mencionar. No vamos a entrar obviamente en todos los detalles, se nos haría casi interminable el tema. Pero fíjense que ese cuerno pequeño se describe aquí como que vamos a mencionar algunas descripciones especiales. En el verso 8 y en el verso 20 dice de ese cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre, gran discernimiento y astucia. Y así fue ese sistema papal, siempre se ha distinguido por esto, gran discernimiento y astucia. En los versos 11, 20, perdón, los versos 11 y 20 y 25, dice que tiene boca que habla blasfemias, grandezas, y decreta persecuciones contra los santos. A ver si el sistema papal no cumplió eso. A ver si no tiene una boca que habla grandezas. A ver si el papado no se ha presentado a través de la historia como el representante del Mesías en la tierra. A ver, díganme ustedes. Si no tiene el papa en su tiara según dicen, yo no lo he visto, pero aunque no sea cierto que está escrito ahí, sí se dice que el papa es Vicarius Filii Dei. Eso quiere decir representante del Hijo de Dios. A ver si no es verdad que el papa se ha proclamado como el representante de Dios en la tierra, utilizando el propio vocabulario de ellos. Es más, hubo un tiempo en la historia, ya no, ya eso ha cambiado, pero hubo un tiempo en la historia que los teólogos de esa religión decían que el papa era Dios en la tierra y que había que obedecer al papa como se obedece a Dios. Así decían. Claro, ya no se habla así en esa religión, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que se hablaba de esa manera. Y mira a ver si no se cumple al pie de la letra que ese poder religioso político dice que haría persecución contra los santos del Altísimo. De eso no es necesario abundar. Nada más basta por echarle un vistazo a la historia de la iglesia. Basta con echarle un vistazo a la historia de la iglesia para ver cómo ese sistema papal se ensañó de tal manera contra los disidentes de su religión. No estamos hablando ahora de sus enemigos. No es que el sistema papal la emprendió contra los budistas, por ejemplo. No, contra sus propios hermanos cristianos, pero que eran disidentes en el sentido de que, por ejemplo, algunos no creían en la Trinidad, los mataban. No creían en la autoridad suprema del Papa, los mataban. Y los que no creían en tal o cual doctrina, o los apresaban o los mataban. Y de esa manera, ese sistema, que se llama el sistema papal, persiguió a los santos, tal como se dice en la profecía de Daniel 7, que el cuerno pequeño haría la guerra contra los santos del Altísimo. Y así fue. Eso se cumplió al pie de la letra, hermanos. ¿Cuántos millones de cristianos murieron en las persecuciones religiosas eso fue por allá en la Edad Media, ¿verdad?, de lo que se llamó la Santa Inquisición? Todo el mundo sabe de eso. Bueno, y los que no sepan de eso, lean la historia de la iglesia, ahí está. Los propios escritores católicos han escrito sobre eso y reconocen eso. En España fue uno de los países donde más recrudeció la llamada Santa Inquisición. ¿Por qué se llama la Santa Inquisición? Bueno, santa porque lo hizo la iglesia. Inquisición porque se dedicaba ese sistema a inquirir, a buscar, a averiguar si tales personas eran verdaderos cristianos o no. Y cuando se determinaba de que no eran verdaderos cristianos, ya fuera porque no creían en la Trinidad o porque no creyeran en el Papa como cabeza suprema de la iglesia, o porque no creyeran en alguna de las enseñanzas fundamentales de la iglesia cristiana de ese tiempo, entonces los llevaban a juicio y casi siempre los declaraban culpables y les pedían que se retractaran de esas supuestas herejías, ¿verdad?,
Y si no se retractaban, entonces los amarraban, en algunos casos, los amarraban de un palo, de un madero, ¿verdad? Les ponían leña en el abajo los pies, le echaban brea y otros líquidos y algunos líquidos en la leña y en el cuerpo. En algunos casos embarraban a la persona misma de brea, le prendían fuego y los quemaban en la hoguera. ¿Okay? En otros casos, de esto está llena la historia. En otros casos amarraban a la persona así, por sus extremidades, brazos y piernas, con sogas, y esas sogas las amarraban a caballos, ¿verdad? Cada soga a un caballo. Entonces, si la persona no se arrepentía de su supuesta herejía, mire, ¿cómo se llama? Espantaban esos caballos para que corrieran y despedazaban a esa persona literalmente. Da grima pensar en cómo es posible que seres humanos hagan eso. Seres humanos hicieron eso. Cristianos hicieron eso. En otros casos le cortaban los dedos uno por uno a la persona para que se arrepintiera de su supuesta herejía y se atribuyera a la enseñanza de la iglesia cristiana. ¿Ah? En otros casos le sacaban los ojos, hacían toda clase de barbaridades increíbles contra esos seres humanos simplemente porque creían diferente. Por eso es que en esa visión se describe ese imperio como una bestia espantosa y terrible, diferente a todas las demás. Ninguno de los 4 imperios fue tan cruel. Ninguno de los otros 3 imperios fue tan bárbaro, tan cruel, tan inmisericordia como fue el imperio romano cristiano en la Edad Media. Ni siquiera el imperio romano pagano. El imperio romano, acuérdense que estamos hablando de 2 fases del imperio romano. La primera fase del imperio romano fue la fase pagana, ¿verdad? Fue la época de los Césares, que también hicieron barbaridades y le echaban los cristianos a los leones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ninguno fue tan cruel como fue el sistema papal en la Edad Media, que era ya para entonces el imperio romano cristiano, el imperio romano pero ya religioso, en su segunda fase. Ya no era pagano, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Y toda esa serie de barbaridades cometió el cristianismo en la Edad Media. Y luego contra los judíos, olvídese. Eso es otra historia, ¿verdad? Como en España, por ejemplo, los reyes católicos de España se ensañaron contra los judíos y empezaron una matanza también, ¿verdad? Porque la primera matanza fue contra los propios cristianos, disidentes. Entonces después la otra matanza en esa gran inquisición fue contra los judíos. Y los mataban por millares, por centenares y millares. Los asesinaban sin misericordia. Y en muchos casos no los asesinaban, pero los expatriaban. Los botaban del país, ¿verdad? Y por eso es que muchas de estas islas nuestras y nuestros países en Latinoamérica fueron poblados por esos judíos que huyeron de España. Huyeron de la Santa Inquisición en España y se refugiaron en otros países. Y por eso es que muchos de nosotros descendemos de esos judíos fugitivos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La historia es larga, pero estamos resumiendo. Entonces esa bestia dice que habría persecuciones contra los santos del Altísimo. Luego en el verso 12 dice que a las otras bestias se les quitó el señorío, pero su destrucción no fue fulminante. O sea, se les dejó, se les permitió vivir un poco más de tiempo. Y como les recalcaba ahorita, voy a repetir que la parte más importante de este estudio es lo que viene la semana próxima. Porque la semana próxima, cuando analicemos el capítulo 8 de Daniel, vamos a ver una interpretación grave y equivocada que han hecho algunos teólogos cristianos con relación al cuerno pequeño. Y vamos a ver cómo es que se
engañan a las personas cuando no estudian las escrituras con mucho cuidado. ¿Ve? Porque hay ciertos teólogos que han explicado el cuerno pequeño de Daniel 8 como si fuera el papado y como si fuera el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Porque en ambos capítulos se menciona el cuerno pequeño. Pero lo que ellos no se han dado cuenta o no han querido reconocer es que se está hablando ahí de dos cuernos pequeños diferentes que surgen de dos bestias diferentes. Entonces no está hablando en Daniel 7 del mismo cuerno pequeño que se habla en Daniel 8. ¿Okay? Es bien importante este detalle porque por lo que van a ver la próxima semana. El cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel 7 representa el sistema papal. Eso prácticamente todos los evangélicos y estudiosos de la Biblia han estado de acuerdo en eso, aunque últimamente están cambiando, pero a través de la historia han estado de acuerdo con eso y nosotros estamos de acuerdo con eso. Por lo tanto, el cuerno pequeño de Daniel 7 es el antimesías, lo que llaman los cristianos el anticristo. Por lo tanto, el antimesías no hay que esperarlo como un nuevo personaje que surja en el futuro. El antimesías surgió ya, hermanos. El antimesías surgió en la Edad Media. Lo que pasa es que su influencia, su acción, se ha, como quien dice, calmado, yo diría más bien disfrazado, y en los últimos tiempos cobrará auge y se manifestará en todo su poder otra vez. Será un renacimiento del antimesías. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la relación entre la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis. Vamos a hacer una relación muy breve ahora, bien breve. Una relación entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. ¿Ok? Mire, resumiendo. En Daniel 7, Daniel vio a la cuarta bestia con 10 cuernos. En Apocalipsis 13, Juan vio una bestia con 10 cuernos coronados, ¿no? Quiere decir que son 10 reyes y 7 cabezas. Daniel 7, el cuerno pequeño tenía ojos y boca que hablaba blasfemias. En Apocalipsis 13, a la bestia le fue dada una boca con la que habla blasfemia. Quiere decir que está hablando de la misma bestia, del mismo sistema. En Daniel 7, el cuerno pequeño hablaba contra el Altísimo. En Apocalipsis 13, la bestia blasfema contra el Todopoderoso. En Daniel 7, el cuerno pequeño perseguiría a los santos. En Daniel 13, la bestia hizo guerra contra los santos. En Daniel 7, el dominio del cuerno pequeño será un tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso quiere decir 3 años y medio. En Apocalipsis 13, la bestia la bestia tiene poder por 42 meses, que son 3 años y medio. Cuando hacemos esa relación, vemos entonces que Daniel 7 corresponde en significado con Apocalipsis 13. Y podemos entonces ver que la bestia de Apocalipsis 13, así como el cuerno pequeño de Daniel 7, que representan lo mismo, tuvo su cumplimiento ya, hermanos. Y ese es el sistema papal religioso romano que surge en la Edad Media. No surge exactamente en la Edad Media, pero en la Edad Media es que toma auge. Surgió antes, ¿verdad? Surgió mucho antes. Pero en esa época de la que se llama el oscurantismo, la Edad Oscura y la Edad Media, fue cuando ese poder tomó el auge mayor en la historia, hizo barbaridades, persiguió a los santos del Altísimo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos concluir sanamente que el cuerno pequeño de Daniel 7, no el de Daniel 8, el de Daniel 7 es el sistema cristiano papal. Ahora, el cuerno pequeño de Daniel 8 no surge de la cuarta bestia, surge de otra bestia diferente que representa el imperio griego. Y eso, cuando lo estudiemos a fondo en la próxima semana, vamos a ver la importancia de entender esa diferencia. Y es porque, basado en una interpretación errónea de Daniel 8, es que algunos teólogos cristianos
han desarrollado la teoría del juicio investigador que dicen que comenzó en el 1844, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa teoría que sirve ahora mismo de base para un sistema religioso moderno, se basa en ese error de interpretación grave. Al identificar la bestia de Daniel, perdón, el cuerno pequeño de Daniel 8 con el de Daniel 7 como si fuera lo mismo, cometen un grave error. Pero ese y la explicación de todo eso y lo relacionado con eso y las consecuencias de esa interpretación las veremos en el estudio de la próxima semana. Con esto llegamos al final del estudio de hoy. Invitamos a los creyentes, a los oyentes, a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana a la misma hora de hoy y a través de esta misma estación, para que nos acompañen en el estudio de la profecía de Daniel 8, que es otra visión extraordinaria, interesantísima. Y después de este estudio de hoy a nivel local, acá los que estamos acá presentes en el día de hoy, pues vamos a dar lugar para preguntas y respuestas. Por ahora entonces repito que llegamos al final del estudio de hoy. Vamos a despedirnos de nuestros oyentes, recordándoles primero que si quieren escribirnos para alguna pregunta o cualquier consulta o comentario, pueden dirigirse en internet a través de hebraica@gmail.com o por correo regular a HC5 apartado 25134 Camuy, Puerto Rico 00627. Hasta la próxima semana entonces. Les deseamos las bendiciones del Todopoderoso sobre todos ustedes, en el nombre de Yeshua el Mesías.